Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el nuevo episodio de Señor C con C de Conciencia. Hoy estoy muy contento porque después de un tiempo de ausencia en que pues, el querido Spotify me puso ahí en cuarentena y no precisamente por cuestiones de sanitarias, sino por una cuestión, pues ahí ya saben, ¿no? Esta cuestión acerca de, pues algunos derechos de autor de una canción. Quise, como siempre lo hago, ilustrar un tema añadiendo un poco de audio. Pero bueno, aunque fue un fragmento muy pequeñito, Spotify fue muy estricto y me mandó a la congeladora. Eso me dolió mucho, pero bueno, pues aquí andamos. Y hoy precisamente se estarán dando cuenta que estoy empezando con todo esta nueva etapa y la estamos no solamente presentando a través de audio en podcast, pero también va a ser el inicio de una serie de sesiones también en video. Y entonces esto está muy interesante y quise invitar definitivamente a una persona que he estado siguiendo a través de un sitio que se conoce como Tertulias para el Alma. Es un sitio muy interesante, de mucha conciencia, particularmente pues sus conductoras son mujeres, hay mucha energía femenina en este proyecto, pero no sé, es muy interesante, me he sentido muy atraído a los temas que han traído y bueno, finalmente pues ahorita tengo a una invitada que ella es Claudia Martínez. Ella, ahorita le voy a dar un pequeño espacio para que ella se presente, pero de entrada pues ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, se dedica también al coaching organizacional integral. Nótese que estamos grabando. Y bueno, pues ella también forma parte de este proyecto de Tertulias para el Alma. Así que bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Mi estimada Claudia, por favor, cuéntanos un poquito de ti, preséntate para ahorita los que te están viendo. Muchísimas gracias, Juan José. Un gusto estar aquí en esta nueva etapa, ¿no? En tu podcast. Y para mí es un honor estar inaugurando esta nueva etapa junto contigo. Pues sí, me dedico a muchísimas cosas y entre ellas al coaching angelical. Y pues nada, con la creación de Tertulias para el Alma también el objetivo es brindar y acompañar procesos de cambio. Entonces, Ujú. muchos años en la industria, desde el área de comunicación, que me llevó a procesos de cambio, como hacer gestión del cambio en proyectos, ¿no? De implementaciones SAP, Oracle, yo estaba ahí en muchas implementaciones, acompañando a la industria en sus cambios. Pero fíjate que como una cosa te lleva a la otra y en esos procesos de cambio, los procesos de cambio del alma, de la vida, de la transformación interna, fueron los que más me interesaron acompañar. Y hoy ya me dedico, ¿no? Renuncié hace casi 3 años a la industria para dedicarme a acompañar, sigo acompañando a procesos de cambio, pero desde el alma, desde la vida, y ha sido súper satisfactorio. Y mira, la vida nos tornó aquí. Ángeles con Amor creó después a Tertulias para el Alma, Oh, donde empezamos 3 conductoras, ¿no? Con una tertulia a la semana y ahora somos 6 y se rumora que en septiembre llegan más. Entonces, oh, wow. vamos a ampliar los conductores y es para mí un honor y un gusto y un gozo, pues bueno, toda esta expansión que se está haciendo y por supuesto compartirla contigo, Juan José. Perfectazo. Pues muchísimas gracias. Y el título del podcast de hoy es El milagro empieza desde ti. Y bueno, yo Sí, quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Por qué desde mí? ¿Por qué desde nosotros? mira, a lo largo de todos estos años en procesos de cambio, me he dado cuenta de algo súper importante. La gente espera el cambio que se torne afuera. Cuando yo estaba acompañando a la industria, la empresa que tú gustes y mandes, llegaba un equipo de implementación, ¿no? A mostrar un proyecto y un proyecto que tenía un fin y que iba a dar beneficios y que esos beneficios iban a ser solamente para la empresa, para el usuario y para los procesos y dependiendo el tipo de proyecto, ¿no? Pero al momento de estar con los usuarios, es súper, súper claro que hay una resistencia a esta transformación por muchos sentidos, pero por más que vean el cambio, el proceso de la transformación empieza haciéndose convincente el cambio en lo personal.
ok. Esto me llevó después al proceso de cambio de vida, donde observo en muchos de mis consultantes, querido Juan José, que la gente espera que el cambio se torne allá afuera, que cambie la empresa, que cambie el jefe, que cambie el esposo, que cambie el vecino, que cambie el gobierno, que cambie allá afuera, y pareciera que hasta que cambie allá afuera, ahora sí me subo al barco, ¿no? Pero hay algo que yo he descubierto que es la transformación sostenible. ¿Qué es ser sostenible? Que se mantenga, que perdure. Y ahí surgió esta charla maravillosa que quiero ampliar con tu público, que es la transformación, y un milagro no empieza transformando al de enfrente, empieza la transformación interior. Hay una frase que dice, ¿no? No manifiestas lo que quieres, sino manifiestas lo que eres. Ok. Y es muy real. Y algo que yo veía en la industria y que sigo viendo en mis consultantes ya uno a uno es ningún proceso de cambio, por más magnánimo que sea y maravilloso el milagro que tanto quieres, va a ser sostenible si el interior de la organización, el corazón de cada consultante se transforma. Por eso he notado que puedes cambiar lo de afuera, puedes cambiar la pintura de tu casa, puedes cambiar de marido, puedes cambiar de jefe, puedes cambiar de coche, puedes cambiar lo que está, digamos que a la vista, pero si no hay una transformación interna, mi querido Juan José, eso al final y a largo tiempo empieza a volverse a caer, como cuando compras una casa, ¿no? Ujú. Compras una casa y mucha gente que ya tiene la casa, pues ya la hizo, pero una casa necesita mantenimiento, va a necesitar pintura, un día la impermeabilizada, que ver el foco de aquí, que ver la cosa allá. Y es esto que a veces genera que no sea sostenible. Entonces, algo que me gustaría que platicáramos es esto. ¿Por qué las personas, y yo noto en muchos de mis clientes, prefieren ver eso allá afuera y que el otro cambie? No sé si te ha pasado que prefiero que se cambie y hasta que se cambie, ahora sí yo me muevo y no esperar, o más bien no dar la acción de hacer la transformación desde el interior. Entonces, algo que he percatado muchísimo es mis consultantes, sobre todo, yo siempre les digo los valientes, ¿no? Los valientes son los que van a agarrar el toro por el cuerno, ¿no? Los que van a ver la transformación personal y ya por consecuencia viene todo eso que tanto desean posterior. Entonces, es un tema que hay que empezar a generar conciencia porque muchas personas, muchas empresas pretenden que debe de cambiar allá afuera hasta que haya esa acción, yo voy a reaccionar y la cosa está muy distinta, Juan José. Y cuando nos hagamos conscientes de que el cambio viene desde aquí, desde darte cuenta de tus hábitos, de tus creencias, de lo que verbalizas, de lo que actúas, de lo que procrastinas o de lo que te atreves a ser valiente, desde ahí vas a generar tu realidad actual. Cierto, muy cierto. Ahorita que comentabas esto, me acordé de, brevemente nada más, eh, cuando recién vino la parte de mi divorcio. Ok. Recuerdo que pasaron unos meses y entonces yo me acerqué a terapia precisamente porque me di cuenta que había muchas cosas que yo tenía que trabajar en mí, muy propio Ujú, de cuando pasa pues un divorcio, una separación. Recuerdo que al inicio, pues por el sentimiento, por las emociones, yo traía mucho ese tema, ¿no? De pronto volteaba hacia afuera, es que, allá, 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 ¿no? Y entonces recuerdo que uno de los trabajos con la terapeuta fue ese, ¿no? La terapeuta siempre me llevaba a mí, ¿no? A mí, a mí, a ujú, mí. Entonces, bueno, ujú. vamos a ver tu 50%. No, pero es que tú, ¿no? Entonces, mm, para concluir, efectivamente, cuando empecé a centrarme en lo que yo podía cambiar, independientemente de lo que pasaba afuera o de las personas o circunstancias afuera, sí noté muchísimos, muchísimos cambios. Ahora tengo una pregunta, mi querida Clau. ¿Por qué o desde dónde nace primeramente la inconsciencia? ¿Por qué siempre estamos buscando desde tu punto de vista que todo Claro. cambie desde afuera antes de ir hacia nosotros? Mira, yo observo dos cosas importantes. Una, te acordarás de Newton, ¿no? La física clásica, Mm, ¿no? A una acción,
hay una reacción. Y esa ley existe y es muy real, ¿no? Si yo te pego, te va a doler, ¿no? Si un coche choca hacia una pared, pues va a haber un accidente garrafal, ¿no? Ujú. Desde la física clásica, mi querido, lo hemos trasladado a nuestra vida actual, a nuestra rutina. Pareciera que física clásica pensamos allá, ¿no? Como experimentos, como un choque, como algo de ingeniería, ¿no? Ujú. Pero fíjate, los seres humanos estamos esperando que haya una acción para yo tener una reacción. Y Cierto. eso se va alimentando con base en los hábitos, que sería el segundo punto. Si una persona espera que la otra, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del jefe, ¿no? El clásico jefe que es terrorífico, Ujú. que no sales después de él, más bien antes de él, más bien, que este jefe que solamente está controlando y todos hemos tenido un jefe así en algún momento. Ujú. Entonces, y esperar que el jefe cambie o esperar que lo destituyan o esperar que algo pase allá para ahora sí ser feliz en mi trabajo, ¿sabes? Entonces, la física clásica, algo que nos ha limitado es allá afuera tiene que haber una reacción para que haya una consecuencia en mí. Y los hábitos. Si durante toda nuestra vida hemos hecho lo mismo tantas veces, esperando a que mamá cambie, a que papá cambie, a que el profesor cambie, a que el jefe cambie, entonces estás haciendo un loop, mi querido Juan José. Ujú. Entonces, una es esperar que el otro cambie, pero otra es, ha sido alimentado por la educación que tuvimos en casa, ¿no? Ha sido alimentado por el entorno social en donde cada persona se ha desarrollado. Ha sido alimentado por agentes externos y, por supuesto, por la incapacidad y los pocos recursos emocionales que tenemos. Hasta esta actualidad, ¿qué te gusta? De unos 10 años para acá, ya se habla ampliamente de ir a un terapeuta y de ver cosas, otros puntos de vista. Ujú. Pero en nuestra infancia, mi querido Juan José, no nos tocó así. No Correcto. se hablaba de esto. Entonces, estas frases donde nos iban educando y generamos estos hábitos de esperar que hasta que me case sea feliz, que hasta que me gradúe voy a ser realizada, que hasta que cambie el jefe va a pasar esto, que hasta que me jubile va a pasar esto, estamos esperando el momento cumbre para que algo en mi vida se torne alegre o no. Entonces, es como ya darle la batuta a un agente externo que controle mis emociones, mi vida y mi gloria y plenitud, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con la física cuántica? Todo lo contrario, es lo Ujú. disruptivo que llegó. Y ahí la física cuántica nos dice, empieza desde adentro y es Ujú. un choque en las neuronas, porque no podemos cambiar a mamá, no podemos cambiar a ese jefe, regresando al ejemplo del jefe. El jefe es quien es, como es. ¿Por qué? Porque sus asuntos trae, sus heridas trae, sus hábitos trae, y no lo voy a cambiar. Pero si yo elijo, y esa es la palabra que vamos a estar hablando después, si yo elijo dejar de mirarlo como lo miro y dejar de mirarme pequeñita, empiezo a transformar mi realidad y van a empezar otras oportunidades. Entonces, algo que yo le digo mucho a mis consultantes es que estamos llenos de hábitos. Hay hábitos positivos, por supuesto. Hay hábitos grandiosos, como hacer ejercicio, como comer saludable, como leer, ¿no? Hay hábitos que nos llevan a expandir nuestra conciencia, pero también hay hábitos que nos echan para atrás. Y estos hábitos es, aparte que viene con esta dosis de la mirada de la familia, del sistema donde perteneces, ¿no? Entonces, estos hábitos donde me echo para atrás por cumplir el buen comportamiento de la familia o por cumplir el rol establecido que me tocó y hago y repito
formas y conductas que entonces me echan para atrás. Entonces, yo te diría que es esta la fórmula que nos ha llevado a poner mi felicidad, mi plenitud, mi gozo y mi todo enfrente. La física clásica traducida a la vida tradicional, ¿no? Y los hábitos. Y los hábitos pueden ser para todos lados, pero en este caso, cuando repetimos muchas veces el mismo patrón de conducta, es hasta predecible en la vida, ¿no? Si alguien no decide transformar lo que está dentro, ¿qué va a pasar? Puedo cambiarme de trabajo, pero voy a encontrar al mismo jefe con otro nombre y apellido y al cabo de los 6 meses regresé a la misma conducta. ¿Por qué? Porque no he hecho otro hábito. Yo te diría que es eso, mucha repetición y obviamente cuando llega el factor disruptivo, cuando llega este momento de, ay, cambiar, mucha gente se resiste y prefiere lo ya conocido por esta parte de supervivencia, que es nuestro cerebro reptiliano maravilloso, donde estamos en este modo supervivencia, pero los hábitos aparte nos tatúan la conducta y el comportamiento. Ahorita que decías esto, digo, como tú sabes, soy un estudioso, soy un amante de los temas generacionales y tienes razón, concuerdo contigo. Una cosa muy particular aquí de nuestra cultura mexicana, nuestra cultura latina, es que desde muy pequeñitos, es una contradicción, es una paradoja cultural, pero cuando somos pequeñitos, constantemente las figuras adultas, y digo, ya he tenido el gusto de tratar con familias europeas que tienen otro estilo de crianza, pero en los ambientes latinos se acostumbra mucho y crear cierta dependencia del niño hacia el adulto. No, no, no lo Ujú, hagas. A ver, yo te lo hago. No, te vas a caer, te vas a caer, te vas a esto. Entonces, el adulto constantemente está prediciendo lo que le va a pasar al niño si el niño lo hace por su cuenta. Más interesante que cuando el niño está haciendo algo y no están saliendo las cosas como quiere, es muy común que el adulto va y le dice, a ver, no, yo te lo hago, a ver, ya, a ver, déjame. sí. Entonces, creo que esta enseñanza no dicha, pero sí visual, de los adultos, creo que se transforma al niño, ¿no? El niño va aprendiendo, bueno, pues entonces no es tanto lo que yo haga para cambiarlo, sino que otra persona venga y lo haga. Llegas a la escuela y los maestros también te están remachando que no lo haces bien hasta que no viene un adulto y te ayuda. O Ujú, con pequeñas frases como te están señalando de algo, tú quieres participar y te dicen algo como a ver, no se interrumpe. Cuando un adulto está hablando, los jovencitos no hablan, los niños no hablan. Entonces se va creando una idea de que, pues hasta que los demás digan que yo tengo que cambiar, seguramente yo puedo cambiar. Se transporta cuando llegamos a la etapa inclusive del trabajo, donde como tú bien mencionaste, yo he detectado que muchos de las cuestiones que hay en los trabajos es porque se viene todavía muy infantilizado. El colaborador promedio llega infantilizado a sus puestos de trabajo, viendo al exacto. jefe o a la jefa como a un papá y entonces hasta que el papá no le diga qué hacer, él no lo hace de manera proactiva. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es esta parte de ser consciente. Ahora, vamos a hablar del tema, por ejemplo, en tu experiencia o en tu invitación, ¿cómo empezar a darse cuenta? ¿Cuáles serían, si pudiéramos decirlo así? Esta es una pregunta que estoy improvisando ahorita por lo que acabo Sí, de decir. sí. Si uno pudiera tres, tres signos o tres síntomas de que es tiempo de empezar a darse cuenta de que el cambio empieza en mí y no fuera, ¿cuáles serían tres o vamos a ponerle cuatro señales que tú dirías, amigo o amiga, date cuenta que cuando veas estas cuatro señales tienes que empezar a darte cuenta que el cambio debe de nacer en ti? Maravillosa pregunta. Y antes de contestarla, me acordaste de un profesor de secundaria Ujú. que el primer día de clases, el primer día así llegamos y la primera frase que nos dijo fue, aquí no hay preguntas obvias. Y todos nos quedamos así. Y nos dijo, ¿saben qué es lo que es una pregunta obvia? Y todos callados. Una pregunta tonta. Aquí preguntas tontas no. Entonces, justamente frases como estas es como, híjole, preguntar es tonto, ¿no? Y Ujú. es cuando pues te quedas así
con esta batuta que no puedes ni siquiera preguntar. Me acordaste justamente del profesor y en lo personal fue algo que me marcó mucho porque yo no preguntaba. Y justamente preguntarse es una de las cosas, ¿no? Mm, La primera cosa que yo te diría, bueno, antes de preguntarse, te diría una antes, ujú. la bendita incomodidad. Ok, O sea, todos hemos estado en una posición cuando ya no estás a gusto. ok, Ya no estás a gusto en tu relación de pareja, ya no estás a gusto en tu trabajo, ya no es, hay algo que ya no estás a gusto. ¿Por qué no estás a gusto? Cada historia, pero esta incomodidad, y yo siempre les digo, háganle caso al cuerpo. Tu cuerpo te dice cuando no está a gusto, ni siquiera en una comida familiar, ¿sabes? ok. Entonces, yo te diría que la primera es, hazle caso a la incomodidad. La Mm, incomodidad es esta sensación del cuerpo cuando no se siente bien, cuando ya hay algo que ya no le apetece y cuando sabe, porque el cuerpo sabe, cuando ya no es ahí, ¿sabes? Pero la ok. mente, nuestras creencias, cómo ahí nos tienen. Más vale viejo por conocido, ¿no? Que nuevo por conocer, ¿no? Y me voy para atrás, no, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No, hombre, hazlo por los hijos. Y nos podemos ir por frases, 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 frases. Pero yo te diría, la primera es la bendita incomodidad. No sé si te ha pasado en algún momento de la vida en que sabes que ahí ya no es. Ujú. Entonces, yo les diría que esa es la primera, la incomodidad certera de tu oráculo, que es tu cuerpo, te dice ya no hay paca. Pero bueno, la segunda es esta, cuestionarse. Cuestionarse el por qué a Pepito les da este resultado, qué está haciendo él que a lo mejor me falta corporar yo. Y no es comparar el proceso, porque yo sé que cada proceso es sumamente personal, pero creo que sí los seres humanos deberíamos de cuestionarnos más, Juan José, deberíamos de cuestionarnos muchísimo más el por qué debo de seguir este patrón de las mujeres que son divorciadas. ¿Por qué debo de estar siguiendo este tipo de conductas? ¿O por qué hacer caso a esto si no me agrada, sabes? Cuando nos empezamos a cuestionar, se empiezan a activar en nuestros cerebros nuestras neuronas y empieza como, espera, esto no necesariamente es bueno para mí, ¿no? Entonces, la segunda es, cuando te empieces a cuestionar, hazle caso a lo que cuestionas. Y no por compararte, sino porque estás empezando a ampliar tu punto de vista, sería la siguiente, ¿va? La tercera es fijarte en que si has repetido el mismo patrón de parejas, a lo mejor llevas tu tercer matrimonio, ¿no? Y sigue el mismo cuento, o sea, es el remake, ¿no? El mismo guión, nada más que con otros actores, ¿no? En otras temporadas, pero el darte cuenta que estás repitiendo la misma historia y ahí hacerte consciente de que algo no está funcionando. Diría una ex jefa, yo tenía una ex jefa Mara Gallo, y ella nos decía, el día que me divorcié por primera vez, dije, ok, ah, me voy a dar una segunda oportunidad. El día que me divorcié por segunda vez, me di cuenta que la que no sirve para el matrimonio soy yo. Entonces decidí ya no casarme una tercera vez, así decía Mara. Entonces, justo ahí ella decía, ¿para qué le sigo si me doy cuenta que yo soy la que no funciona para el matrimonio? ¿No? Con- Entonces, esa sería la tercera, que te das cuenta que estás repitiendo como hablaba tu mamá, que te estás dando cuenta que estás repitiendo lo que hacía papá, que te estás dando cuenta que no estás teniendo la vida grandiosa. Y eso se va a la cuarta, tu vida grandiosa. Tienes una vida aquí en tu cabecita grandiosa y hoy no la estás viviendo, entonces es el momento de darte cuenta que algo en tu fórmula del pastel no está funcionando. Entonces, yo me iría en este escalafón, pero la más importante es la incomodidad.
Cuando uno está a gusto con alguien, cuando vas fluyendo en tu negocio o en el empleo donde estás, cuando te sientes en todas las áreas de tu vida, y no quiere decir que no haya problemas, Claro, sino te sientes pleno y completo y hasta en esa plenitud puedes resolver tus asuntos, ahí es. Pero el asunto es, fíjate, no sé si te pasa, en el coaching es muy así, ¿no? Hasta que el consultante está como el boxeador hasta entre las las cuerdas. cuerdas y le está dando y le está dando y le está dando. Y el consultante, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el boxeo? Hay un momento que avientan el pañuelo blanco, ¿no? De Mm, párale, por favor. Hasta que el consultante avienta el pañuelo blanco de que ya dice, ya estoy harto, empieza a observar que hay algo que hay que hacer, ¿no? Y la incomodidad es ese otro boxeador que te va a orillar a las cuerdas hasta que te des cuenta que ahí no es. Entonces, para mí ha sido clave eso y justamente que estuve las dos partes, la organizacional y la uno a uno con las personas, es exactamente lo mismo, ¿eh? Igual en una empresa, hasta que la empresa está incómoda, hasta que la empresa sabe que ya no puede crecer más, es cuando piden y solicitan una transformación interna. Si no, de mientras los dueños se quedan igual. Entonces, es este tipo de conductas, ¿no? Donde nos tenemos que dar cuenta, ya sea por bonito o no bonito, y cuestionarse. Sería la que yo pondría también. Ok, estuvo interesante aquí para nuestro público que nos está viendo y que nos está escuchando. Entonces, Claudia nos da cuatro señales que te indican que te hace falta un cambio interno. El primero es la incomodidad. Ella mencionó principalmente hacerle caso al cuerpo, hacerle caso a tu intuición. ¿Por qué me siento ya tan fuera de lugar? La segunda fue, surgen las preguntas ¿por qué? ¿No? O sea, cuando te empiezas a preguntar, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se repite? ¿Por qué? Cuando surgen las preguntas, las cuestiones, es otra señal importante. La tercera es observar los patrones, que obviamente son los propios, ¿no? Porque hay mucha gente que puede decir, es que mira, otra vez tú estás haciendo, ¿no? Es que Sí, tu el familia... amigo que te lo dice, la amiga, ¿no? Así de, otra vez, amiga, ¿no? Y, ay, Y esto es importante, ¿no? Que uno ponga atención a sus patrones, porque muchas claro. veces lo que uno hace es poner la vista en los patrones que se están repitiendo del otro, ¿no? Y a veces que la otra vez tú no me hiciste esto y ahorita lo hiciste y entonces como, no, tú fíjate en los tuyos. Y el cuarto fue tu vida grandiosa, preguntarte, ¿estás viviendo esa vida grandiosa? Perfecto, muy bien. Estos cuatro puntos me gustaron, ya los tengo aquí anotados. Ahora, Clau, una pregunta. Me gustó porque hablaste también del tema laboral. No es al 100% un tema que nos vamos a meter, Claro. pero vamos a hablar de la vida laboral como un reflejo también a veces de la vida personal. Cuando una persona se da cuenta, o es posible, esta es una pregunta que también estoy improvisando, ¿es posible que lo que pasa en tu vida laboral sea un reflejo de los cambios internos o no que están sucediendo en tu vida personal? ¿Cómo podrías explicarlo? Yo te diría que sí, completamente. Es un reflejo. A lo mejor en la parte laboral te dedicas a un tipo de área y de profesión que en tu casa o en tu vida habitual, evidentemente, un médico no opera, ¿no? Pues, ¿no? Ujú, Me queda claro. Pero fíjate, si una persona en su vida, ¿no? Habitual, en su familia, en su casa, es una persona permisiva, es una persona que no pone límites, por ejemplo, es una persona que le ujú, encanta resolverle la vida a mamá, a la amiga, a la vecina, que con tal de facilitarle la vida a todo mundo, se complica la personal, va a trasladarlo a la vida laboral. Entonces le va a resolver la vida al jefe, le va a resolver la vida al compañero de trabajo, a esa persona que a lo mejor falta y cubre, ¿sabes? Entonces, los comportamientos son exactamente lo mismo, ¿va? Entonces, si alguien es incapaz de poner límites en su vida personal, en la vida laboral va a ser exactamente lo mismo. Entonces, se repite este juego en el que sigues, ¿no? Yo siempre digo que la vida es como un libro, ¿no? Y tú eres un personaje de ese libro que es tu vida. Y a veces ujú. eres víctima y a veces eres un superhéroe y a veces hay capítulos de drama y todo, pero un personaje en un libro tiene un tipo, ¿no? De conducta habitual. Es exactamente lo mismo.
No importa dónde te posiciones, si acá es igual con mamá o con papá o con tu entorno, con tu pareja, lo vas a hacer exactamente de este lado. Entonces, si de este lado aguanto y aguanto y aguanto y aguanto, en el área laboral pasan esas personas que aguantan veintitantos años en la chamba, quizá les prometieron 20 veces la gerencia y jamás se las cumplieron, quizá siempre cubrió a los amigos, pero ahí se mantiene, ¿sabes? Ujú, Entonces, todo lo que esté sucediendo en el área laboral de cualquier persona es como si fuera un espejo de lo que estás siendo capaz o incapaz de hacer en tu vida personal. ujú, Entonces, por eso les digo, la chamba, y yo lo vi mucho en mí, ¿sabes? Cuando yo estaba en proyectos, mi forma de ver la vida era salvar el mundo. Transformación, cambio, y vamos a hacer que esta empresa logre. Yo me metí hasta las entrañas de muchas organizaciones, la que tú quieras, ok, ¿sabes? Pero algo que yo buscaba transformar allá, que era el cambio, era incapaz de transformarlo en mí, ¿no? Entonces, de alguna manera buscaba hacerlo allá y era incapaz de hacerlo acá. En el momento en que transformé lo personal, en el momento en que me di cuenta que no soy rescatadora de nadie, sino que a quien me tenía que rescatar era a mí, haz de cuenta que la vida me transformó y renuncié a esa industria para dedicarme a lo mismo, pero de forma personal y mucho más cálida, sin presiones, sin querer ser la superhéroe y solo como acompañante de un proceso de vida. Entonces, todas las personas de tu audiencia que nos estén escuchando, yo les invitaría a que reflexionen. Todas esas conductas que ya les incomodan, pero que siguen repitiendo, ¿en qué o en qué parte de su familia se originó? ¿Dónde se compraron ese cuento, ¿no? De que tienes que ser el bueno, la buena, el rescatador, la rescatadora, ¿no? En el que tienes que jugarle a este rol porque está bien visto para la familia y te está perjudicando en la chamba. Entonces, la chamba no va a cambiar, la industria no va a cambiar. Eso, tú eres reemplazable, pero aquí el proceso es desde dónde tú puedes sí transformarte como los videojuegos, ¿no? ¿No sé si has visto Mario Bros? En ujú, nivel uno, pues llega Mario Bros muy bien, pero va agarrando poderes, va agarrando como nuevos trajecitos, nuevas vidas, nuevos, ¿no? Es esta transformación. Y si logramos en la parte personal hacer un cambio, que lo que pasó en mí, dije, me di cuenta que yo no pertenecía a la consultoría, que eso me lo había comprado, ¿no? Como dijiste, yo me lo compré porque yo iba en una escuela tradicional de lunes a viernes, que había vacaciones, que había que hacerle al caso al profesor, que no podía salirme del salón sin pedir permiso para hacer pipí, ¿no? ujú, Real. Y lo mismo lo trasladé acá. Entonces, en el momento en que yo empecé a transformarme de este lado, me di cuenta que yo no era para corporativo. Yo no fui para corporativo, me sentí incómoda en el corporativo. Pero este concepto de transformar vidas fue lo que me llevaba a. Entonces, es justamente, yo les invitaría a todas las personas, cómo te estás comportando aquí, qué está ocurriendo en casa. Es totalmente un reflejo. perfecto. Clau, ahora una pregunta. ¿Cuáles serían los tres riesgos que tú consideras que existen si no te animas a transformarte desde dentro y que el milagro entonces no suceda? Exacto. El primer riesgo, matriz de riesgos, amo las matrices de riesgo. Las llevamos en la consultoría. El primer riesgo que yo observo muy tangible es que te vas a quedar en una vida infeliz. O sea, Ok. vas a llegar a viejito y te vas a dar cuenta que dejaste pasar muchas oportunidades de hacerlo diferente. Y ese es el riesgo, digamos que más grande, ¿no? Yo siempre he dicho que el tiempo es como esta reloj de arena. No va para atrás, no va para atrás, no va para atrás. Entonces, ese es el primer gran riesgo, que el último día de tu vida no logres esa vida tan grandiosa que tanto querías por no atreverte a, ¿no?
El segundo riesgo que yo veo también grande es que en el proceso todo lo que está a tu alrededor ni siquiera te lo agradece. ¿A qué voy? Regreso al ejemplo de querer ser el rescatador de todo mundo, ¿no? Ser el rescatador de todo mundo suena muy grandioso porque eres un superhéroe, pero cuando no hay esa gratificación de vuelta, porque recordemos que este es un dar y recibir, ¿no? Ni haces crecer a la persona, que ese es otro riesgo, ni haces crecer a la persona, ni creciste tú. Te quedaste a media tinta, ¿no? Y tres, pues al final no generas un legado de transformación a los que vienen, ¿no? Transformación, el legado es a tus Pues compañeros de todo, trabajo, si es una industria, y a tus futuras generaciones, que es la otra parte, ¿no? Entonces, esos son riesgos que yo veo muy tangibles, muy reales, y que yo le sumaría otro riesgo. El mm, cuerpo un día se va a enfermar. Lo que no puedas procesar, un día el cuerpo lo va a procesar por ti, ¿no? Lo que no pudiste hablar, un día el cuerpo lo va a hablar por ti. Lo que no pudiste gritar, un día el cuerpo lo va a gritar por ti. Entonces, hoy podemos hacer esa transformación y yo te voy a decir el ejemplo que he utilizado muchas veces ahorita. La vida es un buffet. Tú vas en un buffet, ya sabes, internacional, y hay jugos, café, comida mexicana, italiana, la que tú quieras. Y todos los días, me encanta mi tapita, vas como con tu platito. Y todos los días tienes la oportunidad de ir con tu platito a elegir de ese buffet qué te comes y qué no te comes y en qué cantidad te la comes, ¿no? Entonces, hay gente, y yo observo gente en el buffet que come lo mismo que en casa, no se permite degustar algo más porque le da miedo. Y es real, observen la gente en un buffet. Es fantástico observar a la gente en un buffet porque es la forma en la que se sienten seguros y protegidos. Entonces, yo sería en esos riesgos, mi querido. Y el riesgo es, el más alto es eso, que no vas a tener el milagro que tanto esperas y que vas a esperar y seguir esperando como a Penélope, ¿no? La canción de Penélope de Serrat, que esperó y que esperó, esperó que llegara el amado, ¿no? Con la promesa. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y pudo haber aprovechado Penélope todos esos Wow, tiempos. híjole, la verdad que esos ejemplos que pusiste, la verdad sí me volaron la mente y todavía lo vuelvo a repetir. Sí me diste un filete de conciencia, te agradezco muchísimo. En verdad, esto te lo estoy diciendo de corazón. Gracias, Fue algo muy, gracias. muy interesante este tema del buffet, la verdad. Em, Porque efectivamente es verdad que a veces el cambio no sucede porque uno está tan programado a esas necesidad de validación, ¿no? De la familia, de la sociedad, inclusive de gente que uno quiere mucho y que uno se ha habituado a que esas personas pues sean referentes, ¿no? Entonces, si ellas no lo hacen, pues yo no lo hago porque qué van a pensar, qué van a decir. ¿Sabes Y, cuál es una de las creencias? El porque lo quiero. ok. O sea, yo sé que por amor, ¿no? Porque muchas de esas cosas, porque amas a tu madre, porque amas a tu entorno, a tus hijos, a tu pareja, ¿no? Por amor. Pero yo siempre te tengo otro ejemplo que te va a explotárteme en la cabeza, ¿no? O sea, Ujú. y me lo dijo, estuve en consulta con una doctora, un Ok. médico, y ella aferrada, aferrada a una situación, ¿no? Y le dije, a ver, mi querida, cuando llega un paciente con el nivel de azúcar alta, o sea, los estudios te dicen que está hasta el cielo, y le dices que te tiene que eliminar el azúcar, ¿no? La Coca-Cola de su vida, y te dice, pero es que yo amo la Coca-Cola, ¿qué le dirías? No, pues que no me importa que la ame, que la deje, porque si no va a pasar esto. Y yo, Mm, ajá, es lo mismo. El amor en exceso también mata. mm, Y puedo amar mucho el tomarme esto de azúcar, pero ya me está haciendo daño. Entonces, es lo mismo acá. Quizá yo amo
a mi familia o en mi trabajo o lo, ¿no? Dependiendo cada persona lo que esté viviendo. Y claro que amas y te apasiona, pero no quiere decir que te está haciendo bien. correcto. Y ese es Híjole, un punto a reflexionar también. muy cierto. Pues ahora, ya identificamos estos 8 puntos. ¿Cómo empezar un proceso de transformación ahora sí, desde mi interior, desde mí mismo? Mira, hay muchos caminos. No hay uno solo. Siempre digo que, como siempre, ¿no? Hay muchos caminos para ir a Roma y es exactamente lo mismo. El primer paso es identificar, como dijimos anteriormente, hay algo que ya no me checa el audio con el video, ¿no? Y yo quiero una vida grandiosa. Entonces, el primer paso es rendirse. ¿Qué es rendirse? No es Sí, abdicar. Rendirse es decir, no sé cómo andar en esta nueva bicicleta, pero sé que esta nueva bicicleta me va a traer cosas grandiosas y hoy no sé cómo. Entonces, el primer paso es darse cuenta y rendirse que no lo puedes todo, que no eres Superman y hasta Superman necesita, ¿no? De sus amigos, ¿no? Para de repente combatir a ciertas, o sea, hasta Superman, ¿no? Entonces, el ujú, primer paso es rendirse y este acto de decir no lo puedo todo. Y el segundo gran paso es pedir ayuda, ya correcto, sea de un psicólogo, de un coach, porque dependiendo el enfoque que se va a dar, ¿no? De un mentor, ¿no? De conferencistas, de libros, o sea, empezar a pedir ayuda y yo siempre digo tener tu tribu. ¿Qué es tu correcto, tribu? Este grupo de personas que no necesariamente tienen que ser amigos, pero este grupo de personas donde puedes escuchar otras voces, siempre digo estos otros puntos de vista sobre alguna situación. Entonces, cuando pedimos ayuda y nos dejamos acompañar por alguien más o un grupo de personas adicionales, es como si los anteojos empezaran a cambiar de graduación, ¿no? correcto, Entonces, el darnos cuenta que quizá el consejo que siempre hemos dado nos checa, ¿no? El hacernos conscientes de que aunque ame el azúcar, no me está haciendo bien y empezar a experimentarlo, que sería el tercer paso. Algo que yo recomiendo mucho a mis consultantes es la técnica meditativa, la meditación, ¿no? De un tiempo por acá ya está un poquito más abierta a la sociedad, ¿no? Sobre todo en mm, la mindfulness, ¿no? Esta atención plena del cuerpo. La meditación lo que te trae es al presente. ¿Y qué es el presente? Vivir tú aquí y ahora. Ahorita tú y yo estamos charlando delicioso, bueno, la gente lo va a ver diferido, pero en el momento que lo vea diferido para ellos va a ser en vivo, ¿sabes? Entonces, el vivir tu presente y el vivirlo con gozo es el primer gran paso y que te trae la técnica meditativa, en el estar en el aquí y en el ahora, que no quiere decir que se resuelvan tus problemas, pero sí mm, quiere decir que empiezas a darle coherencia a tu cabeza, con tu corazón, con tu sistema nervioso. Entonces, cuando ya empezamos a incorporar otros hábitos como la meditación, ¿no? Y empezamos a estar en el presente, hace cuenta que empiezas a ver distinto la vida y por consecuencia ya empiezas a accionar, que sería el otro paso, accionar. Y dentro de estos pasos que te doy, algo que yo le recomiendo a la gente, si te funciona creer en un ser superior, si te funciona incorporar esa deidad que para cada quien sea importante, incorpórala. Hay una psiquiatra maravillosa que yo sigo, que les recomiendo que la sigan, que es Marian Rojas Estepé, que es mm, española, sí, que explica bien bonito, clarito, y en una de sus conferencias, yo escucho mucho sus conferencias, habla de esto, el tener fe en alguien arriba, en el tener fe en un ser superior, como cada quien le quiera llamar, mm, es el gran paso para sostenerte, porque en el proceso de transformación de cambio, yo veía mucha resistencia. Y resistencia, vas a querer irte para atrás, no te va a gustar, va a doler, te vas a enfrentar a tus problemas, a tus demonios, te vas a dar cuenta que el problema viene de otro lado, pero el síntoma estaba de este lado. Y en todos estos pasos de pedir ayuda, de generar tu tribu, mi gran recomendación siempre es, en la edad que quieras, sostente.
¿no? Sostente ahí y al cabo del tiempo vas a empezar a generar cambios en tu vida de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ese poquito y ese cúmulo de poquitos va a empezar a generar el gran cambio, ¿no? Y quizá mi vida grandiosa que yo esperaba era una, pero hay algo más allá que hoy no logro mirar y puede ser otra vida más grandiosa, ¿no? Entonces yo llevaría a la gente por ese proceso y algo que me ha funcionado con mis consultantes es llevarlos al presente y confrontarlos con ellos mismos. Mm. Y en el momento se dan cuenta que son responsables. Y cuando te das cuenta que eres responsable, tienes la capacidad y eres consciente de que puedes elegir, como el buffet. Entonces ya no elijo estos platillos que me caían mal y elijo ya estos. Y te vuelves el creador de tu historia ahora sí. Híjole, qué bárbaro. Pues como siempre, uno se queda picado con estas conversaciones, pero el tiempo nos Sí, ya ganó. sé, nos gana. Sí, es correcto. Bueno, pues antes de despedirnos, mi querida Clau, ¿dónde te puede encontrar? Cuéntanos de tus redes sociales, dónde encontramos si alguno de nuestros oyentes y también, pues, la gente que está aquí de audiencia, ¿dónde te pueden encontrar, Clau? Mira, tenemos dos redes sociales. La mía personal se llama Ángeles con Amor. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify. Entonces, ahí me encuentran, ya sea que me quieran escuchar o me quieran ver o a lo que quieran. Ahí estamos. Y en todas ellas aparece mi número WhatsApp para que quieran una sesión uno a uno. Y la otra es Tertulias para el Alma, donde ahí estoy más como productora. Sí conduzco un programa, pero mi rol principal es la producción de toda esta podcast creativo con todos mis tertulianos maravillosos y síganos. La verdad es que estamos generando magia y viene más magia para el canal. Perfecto, muy bien. Pues mi estimada Clau, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo Gracias, este gracias. tiempo. Yo debo decir a los que nos están viendo y escuchando, yo empecé a seguir este proyecto de Tertulias para el Alma y en particular, pues hay algunas charlas en específicas que ha dado Claudia ahí en el canal, lo sigo mucho por Facebook y han sido así como, ¿no? Entonces, también creo que también por eso yo tenía la intención de invitarte, porque, no Gracias. sé, había algo así como que me hizo mucho clic. Y bueno, pues ahora con lo que platicaste, te digo, cuando dijiste el ejemplo del buffet, fue así como el meme ese, así, todo muy interesante, muy interesante. Mi querida Claudia, pues te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia en este podcast que repito, pues es un parteaguas y pues también quiero agradecerle muy sinceramente a toda nuestra audiencia. Gracias por la paciencia Gracias, sí. de esperar durante el tiempo que pues estuvimos ahí desactivados, pero bueno, pues vamos a estar aquí ya más frecuentes y ahora nos van a poder ver también. Y bueno, pues de todo corazón, que no sea la última vez que estés aquí, Claudia, yo creo que te voy a estar ahí invitando más. Y pues te agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón. Y pues nos Gracias. vemos hasta la próxima. Paz a todos ustedes. Gracias a todos.